Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 29 del mes de Tisri, hoy es el último día, estamos próximos a celebrar un Rosh Chodesh, un comienzo de mes. Y conforme al calendario secular, 21 de octubre del año 2006, hoy es una bendición para nosotros dar lectura a este ciclo que comienza justamente en esta lectura del libro de Bereshit. Ustedes saben que en la fiesta de Simchat Torah que tuvimos la semana pasada, o mejor dicho, esta semana, nosotros dimos lectura a una parte de la Perashá solamente, pero el día de hoy damos lectura completa a toda la porción del libro de Génesis Bereshit, capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 8. Y comienza la Perashá así: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En este orden nuevo de porciones semanales, fue importante reconsiderar cuál era el tema que yo les iba a compartir. ¿Por qué? Porque esta perashá y todas se comparten año con año. No cabe duda que hay porciones en las cuales hay muchos temas. Esta es una de ellas. Hay infinidad de temas que nos da la oportunidad, la porción semanal de abordar. Y en esta ocasión, ¿saben qué fue lo que hice? No comencé leyendo del principio al fin, sino comencé leyendo del final al principio. Y esto me dio ocasión de elegir el tema que yo quiero compartirles el día de hoy, y que se titula ¿El Eterno se puede arrepentir? ¿El Eterno se puede arrepentir? Pero antes de comenzar, amados, les voy a suplicar completamente su atención. ¿Por qué? Porque este no es un tema fácil, es un tema difícil, complicado. Por ello es que les voy a suplicar su máxima atención. En el capítulo 6 del libro de Bereshit se registra el crecimiento de la población en el mundo. Ustedes lo saben y lo acabamos de leer. Y con este crecimiento de la población del mundo, su devastación, la cual se vería demostrada a través de el Mabul, conocido al español como el diluvio. Repitan conmigo, Mabul. Evento que se daría entre los años 1656 y 1657 del conteo escritural. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no tenía ni 2000 años de existir. Conforme al calendario gregoriano, en el año menos 2105 y menos 2104. Es decir, que el año cero se contabiliza a partir de la creación de Adán. ¿Y ustedes saben cuántos años vivió Adán? 930 años. Y después de vivir Adán 930 años, transcurrirían otros 126 años más y después nacería Noah, que sería el protagonista, ustedes lo saben, de el Mabul. ¿Qué quiere decir? Noah nacería en el año 1056, ¿verdad? 1056, y muchos años después se viviría el Mabul, ¿verdad? En el año 1656. Bien, cuando Noah le alcanza el Mabul, él tenía 600 años de edad. Fue un hombre muy longevo. Leamos por favor el libro de Bereshit en el capítulo 6, verso 5. Bereshit 6, 5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y se arrepintió el Eterno, o en la versión que el día de hoy leímos, si ustedes prestaron atención, dijo, y reconsideró el Eterno, que a final de cuentas, un reconsiderar o el arrepentirse tiene una connotación un tanto semejante. Y a los que me están escuchando, yo les pido por favor que soliciten las 4 conferencias de la festividad conocida en el hebreo como Yom Kippurim, Día de Expiaciones de este año, 5767, porque en ellas van ustedes a aprender lo concerniente al Yom Adin, el día del juicio, que vendría a ser un acto o un evento que denotaría justamente el Mabul, el Yom Adin, el día del juicio. Entonces, dado que no es el tema de esta conferencia,
y desde luego que me gustaría abordar el Yom Adim desde el caso de Mabul, solamente lo comento para efecto de aquellos que estén interesados en profundizar el evento del Mabul relacionado con el día del juicio. Por favor, adquieran estas 4 conferencias. Entonces, hemos leído que se arrepintió el Eterno. En otras traducciones pudiera decir cambió de opinión, cambió de parecer, le pesó, lo lamentó. Por ello es que les voy a compartir en este día el tema, ¿el Eterno se puede arrepentir? Si les parece bien, comencemos con él. Voy a leer en hebreo la porción de Bereshit capítulo 6, verso 5. Escuchen por favor. Vayar Adonai ki ravar ra'at Adam, ba'aretz bechol yetzer, mak shebot libor rak, ra kol hayom. Vayinegem Adonai ki asa et Adam ba'aretz, vayitzatzev el libo. Si ustedes prestaron atención, cuando comienza el verso 6, y en algunas traducciones dice, y se arrepintió el Eterno, en la porción en hebreo dice, Vayinahem, Nahem, Vayinahem Adonai. Y esta es la palabra que justamente tradujeron algunos como, y se arrepintió el Eterno. Para efecto de que todos estemos en el mismo entendido, quisiera compartirles lo que dice el diccionario al respecto de la palabra arrepentirse. ¿Les parece bien? Arrepentirse, de acuerdo al diccionario, es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Nuevamente el diccionario dice al respecto de la palabra arrepentirse, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Por ello la pregunta, ¿verdaderamente el Eterno se puede arrepentir? Miren, amados, el solo hecho de que estemos considerando que el Eterno se puede arrepentir, quiere decir que cuando Él tiene un plan perfecto para la humanidad, en el momento en el cual ese plan llega en un momento histórico, se le sale de las manos y le obliga a cambiar de camino. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Dicen por allá no, pero yo les pido por favor que reflexionen, que si el Eterno verdaderamente se puede arrepentir, está en sí mismo implicando que una vez que el Eterno pone a andar su perfecto plan, empieza la historia de la humanidad y de repente se da cuenta que el hombre se había volcado a la maldad y de repente dice, ya me arrepentí, ya voy a cambiar de opinión al respecto del hombre y por lo tanto voy a aniquilarlo. Eso está implicando que el Eterno no es tan sabio como pensamos que es. El solo hecho de que estemos pensando que el Eterno se puede arrepentir, está hablando esa sola frase de que el inventor se equivocó de su invento. La pregunta es, ¿efectivamente el inventor se equivocó o su plan verdaderamente fue perfecto? Por ello entonces nos deberíamos de preguntar qué significa la palabra en el hebreo, porque desde luego el Eterno no se puede arrepentir. Hay una palabra conocida por la mayoría de ustedes y que alude al hebreo escritural como arrepentimiento. ¿Cuál es? Teshuvah. Y me refiero al hebreo estrictamente escritural. Esta palabra Teshuvah, ustedes la han usado, inclusive han sido parte de volverse en Teshuvah, ¿verdad? Y esta palabra que sería la propicia para denotar el arrepentimiento no se encuentra en este pasuk. Se los voy a volver a leer. Vayinahem Adonai. Si ustedes escucharon, nunca aparece la palabra Teshuvah. La palabra Teshuvah etimológicamente procede de una palabra hebrea shuv, que literalmente es volver o regresar. Así que esta no cabe duda que sería la apropiada para traducir al español como arrepentir. Bien, entonces, ¿cuál es la palabra que aparece en este pasuk? Conozcan conmigo la palabra hebrea Naham. Repitan, por favor. Naham. Nun, Het y Mem. Naham. Esta palabra Naham es la que aparece sin tono, sin tiempo y sin modo en la palabra en el hebreo cuando dice Vayinahem. Esta es Nahem, procedería de la palabra Naham. Bien, esta palabra Naham, a lo largo de las 108 veces que aparece en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, se traduce como arrepentirse, se traduce como confortar, se traduce como consolar, se traduce como cambiar de parecer, se traduce como pesar, se traduce como desistirse. ¿Prestaron atención? Otra vez. Esta palabra Naham
de las 108 veces que aparece, se traduce como arrepentirse, como confortar, como consolar, como cambiar, como pesar e incluso como desistirse. ¡Qué abanico tan grande de palabras usaron al español! Esto lo único que denota es que definitivamente es una palabra difícil de traducir. ¿Están ustedes de acuerdo? Que con una palabra sería complicado darle un significado. Pero, a modo de introducción, y esto para aquellos que van a tener un varón en un futuro que el Eterno les permita, Bezrat Hashem, les voy a compartir 3 nombres que seguramente ustedes han escuchado y que proceden de la misma palabra Naham. El primero de ellos es Nehemía, que es donde viene al español el nombre del libro Nehemías. Nehemía, que significa Hashem, y ahí le podemos poner hasta este momento consolar, confortar, pesar, cambiar de parecer, ¿verdad? Porque todavía no he definido la palabra Naham. Pongámosle ahorita confortar si les parece bien. Nehemía, Hashem conforta. Otro nombre de un libro de la escritura, Nahum. Nahum al español, que significa confort. Otro nombre que seguramente ustedes han escuchado, sobre todo entre los árabes, Menahem. Menahem, que significa confortador. Hasta este momento. ¿Correcto? Confortador. Ahora, verifiquemos en el diccionario las palabras que yo les compartí cuando traducen la palabra Naham al español. Confortar, en el diccionario. Confortar. Dar vigor, espíritu y fuerza. Animar, alentar, consolar al afligido. Nuevamente, confortar, dar vigor, espíritu y fuerza. Animar, alentar, consolar al afligido. Consolar, segunda palabra. Aliviar la pena o aflicción de alguien. Tercera, arrepentirse, que ya lo hemos leído, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Y por último, desistir, apartarse de una empresa o intento, empezando a ejecutar, o apartarse de lo proyectado. Bien, si ustedes prestaron atención a estas definiciones que da el diccionario, nuevamente, el espectro para poder usar cualquiera de estas palabras del hebreo Naham resulta bastante amplio. No nos ayuda el solo significado del diccionario de estas palabras que emplearon algunos traductores. Por ello, si les parece bien, voy a aumentar confusión. Esto es, no les voy a aclarar, sino todavía los voy a confundir en 2 versículos más. Primero vayamos al libro de Bereshit, capítulo 5, verso 29, en esta perashá. Bereshit, capítulo 5, verso 29. Y lo hemos leído hace un momento. Tuvo el honor y el privilegio Hassan Ari Jacob, ¿quién? Y llamó su nombre Noah, diciendo, este nos aliviará. Ahí se encuentra la palabra Naham. De nuestras obras. Voy a leerlo en el hebreo. Vayikra et shemo Noah. Lemorse yenahamenu. Cuando dije ahorita yenahamenu, ahí es donde aparece la palabra Naham. Entonces, consideremos esto. Noah viene de la misma raíz etimológica que Naham. ¿Ok? Fíjense, por favor, reflexionen en esto. El Eterno permite que nazca un hombre que le va a llamar Noah, pongámosle ahorita confortar, hasta ahí nada más. Y posteriormente que nace Noah, dice el Eterno, yo me conforto, hasta este momento usando nada más esa palabra, de haber creado al hombre. En un momento histórico en el cual Noah está viviendo y ya preparando el arca. La palabra entonces de Noah etimológicamente procede de una palabra hebrea que es Nuja. Nuja. Nun, Bat y Het. Y a su vez, Nuja procede de otra palabra hebrea que es Naja. Nun, Het y Hei. Y yo les decía, la raíz etimológica de Noah es la misma que Naham. ¿Por qué? Porque ahorita ya les he dicho que Naja, Nun, Het y Hei se parece muchísimo a Nun, Het y Mem. Lo único que les diferencia es la Mem y en la otra la Ei o la Hei. Por ello, es que esta palabra Nuja, que significa o implica descansar, está también denotando que yo descanso y en ese descanso me voy a confortar o me voy a consolar, y por ahí fue como de alguna manera emplearon los traductores cualquiera de estas derivaciones de la palabra. Yo descanso y me conforto, ¿verdad? Y yo descanso
pero también cuando yo descanso hago un cese a mi actividad. Entonces, por favor, tengan todas esas palabras en la mente para lo que voy a explicar más adelante. Pero antes de que lo entiendan, quisiera, si me permiten ustedes, añadir una palabra a estas que yo he mencionado: consolar, confortar, desistirse, arrepentirse. Por favor, nada más permítanme esta. Resignar. Resignar, por favor, tomen nota de resignar. ¿Qué es resignar? Según el diccionario, es conformarse con las adversidades. Y no, oigan bien, conformarse con las adversidades, someterse o entregarse a la voluntad de alguien. Y me gusta nada más la primera frase: conformarse a las adversidades. ¿Y por qué la puse? Porque a mi juicio, la palabra resignación sería la más apropiada si solamente queremos usar una. ¿Sí me explico? Y dependiendo del contexto, a mi juicio, deberíamos de emplear o resignación o bien, ¿qué? Confortar. Son las dos palabras que a mí más me gustan: confortar o resignar. Confortar o resignar. Pero antes de que yo les explique con capítulo y versículo esto que yo les estoy diciendo, vayamos a incrementar la confusión. Teilá 23:4, Salmos 23:4, y no lo busquen, por favor, escúchenlo de mí nada más. Y presten atención en dónde aparece la palabra Naham, que como ya les dije, vamos a usar ahorita confortar o resignar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La pregunta es: ¿en dónde está Naham? ¿Infundirán? ¿Alguien? ¿Aliento? ¿Alguien más? ¿En la vara? ¿Alguien más? Nuevamente: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Naham. ¿Perdón? ¿En estarás? Ok. Fíjense, amados, que en realidad se encuentra detrás de la palabra aliento, como lo mencionó Tikva. Aliento. Nuevamente, revolvamos nuestros pensamientos, movamos la cabeza y digamos: todavía no entiendo nada. ¿Por qué los traductores, algunos, pusieron aquí la palabra aliento? Les voy a explicar. Porque para denotar la palabra hebrea Naham de una manera física, otra vez, para denotar el significado de la palabra Naham de una manera física, y no se confundan, cuando yo digo la palabra alabar, para denotarla físicamente, ¿cómo se denota físicamente la palabra alabar? Levantando las manos, ¿verdad? Adorar, postrado. Esa es la parte física de la denotación de una palabra. Ahora, para denotar la palabra Naham, en el hebreo, cuando tradujeron la Teilá 23, dice Yenahamuni, que ahí es donde aparece la palabra Naham. Ahora, ¿cómo se denota físicamente la palabra Naham? ¿Saben cómo, amados? A través de una respiración profunda. Y esta respiración profunda va a denotar un sentimiento. Y este sentimiento puede ser de alivio o de dolor. E incluso yo le añadiría moviendo la cabeza. Cuando de repente te da una noticia tu hijo de que no le fue muy bien en la escuela, ya le fue, ya te dieron tu boleta, ya viste su calificación, ya no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que haces? Otro ejemplo, te avisan que una noticia que tú estabas esperando con ansia te da para bien. ¿Están ustedes de acuerdo? Ok, eso es la palabra Naham. ¿Verdad que es difícil de traducirla? ¿Verdad que es difícil? Porque está denotando una aspiración profunda que denota un sentimiento de alivio o de dolor. Por eso es que pusieron tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahora, reflexionemos por favor en esto. La vara simboliza la corrección del Eterno y el cayado o el bastón simboliza la dirección. Escuchen esto. Mientras el Eterno me corrija y mientras el Eterno me dirija, lo que tú quieras, Hashem. Pero corrígeme y guíame. ¿Sí se dieron cuenta? Corrígeme y guíame. Y entonces, ok, espero haberme explicado. Naham, amados, básicamente se usa sobre todo en un momento de duelo. Ahora ya entienden por qué. En un momento de duelo. Y hay un libro que habla de duelo. El libro de Job. Job, capítulo 29, verso 25. Job 9:25. Dice Job:
Yo escogía el camino para ellos y me sentaba como su jefe. Está hablando Job. Yo vivía como un rey que está en medio de sus tropas, como el que consuela a los que están de duelo. Y ahí aparece la palabra Naham, obviamente sin tono, sin tiempo y sin modo, y diría en el hebreo Menahem, ¿correcto? Pero es Naham. ¿Qué hacía Job? Él confortaba o hacía que se resignaran los que estaban de duelo. Por ello es que yo le añadí la palabra resignación, porque a mi juicio era la más apropiada. Aunque desde luego en el contexto, cuando estuviera la resignación dando un resultado apacible, ya no checa muchísimo, pero es la más apropiada, resignar. Por ello es que muy probablemente en la corrección de las Sagradas Escrituras vamos a emplear la palabra resignar, ¿correcto? Ahora, vayamos al libro de Yirmiyahu, capítulo 18, verso 8. Yirmiyahu 18, 8. Este otro uso que les da las Kitbei HaKodesh, las Sagradas Escrituras, alude al hecho de que Hashem, si encuentra que alguien que estaba haciendo el mal lo deja, un hijo de él, escuchen bien esto, alguien está haciendo el mal, pero de repente el Eterno ve que ese que estaba haciendo el mal, deja de hacer el mal, el Eterno ya no va a hacer una consecuencia sobre su vida. Leámoslo, Yirmiyahu 18, 8. Pero si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo, Naham, yo me resignaré de hacerles el mal que yo había pensado. Esto es, se voltea a verlos el Eterno y ya les iba a dar la vara, y en ese momento, en el momento en que ve que el pueblo desiste de hacer el mal, el Eterno deja de hacer la consecuencia que tenía para con ellos. Ahora veámoslo de la contrapartida. Yirmiyahu 18:10. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, desistiré del bien que había prometido hacerle. O lo que es lo mismo, el Eterno ve a alguien que está haciendo de continuo bien, lo va a bendecir, lo va a bendecir, lo va a bendecir, y de repente ese que está haciendo el bien hace el mal, y el Eterno, lo que quería hacer, se ve privado ya de hacerlo. ¿Se dan cuenta que detrás de Naham está existiendo un evento y además de ese evento una consecuencia, tanto buena como la mala, que va a hacer que la persona se desista de hacer? Sigamos avanzando. Yesaya 57:6, Isaías 57:6. Con las piedras lisas del valle está tu parte, ellas serán tu porción. A ellas derramas libación y ofreces oblación. Fíjense esta última parte. ¿Habré de Naham ante estas cosas? ¿Habré de resignarme cuando yo veo que están haciendo bien o están haciendo mal? No sé si me explico. ¿Habré de resignarme? Nuevamente, para su reflexión. Ahora, para que exista el Naham, amados, el que una persona se conforte, deben de existir evidencias o argumentos que lo hagan confortarse o resignarse. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí o no? Reflexionemos en esto. El Eterno ve la maldad del hombre y va a aniquilar a la gran mayoría. A todos no. ¿Por qué? Porque el Eterno sabía que habría un hombre que había nacido antes de la corrupción completa del hombre, en este caso Noah, y él ya sabía que iba a haber unos poquitos que se iban a salvar. La gran mayoría se iba a morir. Y esto sería semejante al Yom Hadim, al día del juicio. En este día del juicio, unos poquitos nos salvaríamos y una gran mayoría se moriría. Leamos por favor el libro de Job, en capítulo 2, versículo 11, y noten esto, lo que yo estoy comentando, la evidencia, los argumentos que hagan que una persona se resigne. Job 2:11. Entonces 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namatita, se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y vinieron cada uno de su lugar. Convinieron juntos en ir a él para expresarle sus condolencias y para consolarle. Nahamu. ¿Cómo le iban a consolar los amigos de Job? Les pregunto yo. Ustedes lo saben, han leído el libro de Job. ¿Cómo lo consolarían? Para que le dieran Naham a Job, iban a llegar ellos con argumentos para decirle: mira, pues el Eterno es bueno, mira, a lo mejor puedes tener otra vez esposa, mira, a lo mejor vas a tener otra vez hijos. Con argumentos lo iban a consolar. Desgraciadamente los amigos de Job, vean lo que dice el Job 16:2, escúchenlo. Job 16:2, he oído muchas cosas como estas. Consoladores gravosos son ustedes, les reclama Job.
¿Por qué? Porque después de que llegan ellos bien contentos a consolarlo, se enfrascan en una pelea, ¿se acuerdan ustedes? Y Job les dice, todos ustedes vienen ustedes a hacer que yo me consuele o me conforte, o me resigne, y ustedes me son gravosos, molestos. ¿Por qué no lograron ellos consolarlo, o confortarlo, o hacer que se resignara? Job 21:34. ¿Cómo pues me consuelan Naham con palabras huecas? Esto es, cuando tú llegas con una persona que un ser amado partió, y si tienes palabras huecas, ¿lo vas a hacer que se resigne? No. Ok, presten tantita atención. Les había hablado que era un estudio difícil. Les voy a puntualizar de las ideas que yo he expresado, las voy a poner en puntos para que nos sincronicemos. Los voy a poner en puntos. Punto número 1. Para que exista Naham, se requiere a un individuo o a persona. Punto número 2. Para que exista Naham, se requiere que un evento conlleve una consecuencia. Punto número 3. Para que exista Naham, se requieren argumentos o circunstancias que lleven a no ejecutar la sentencia o la consecuencia. Punto número 4. Para que exista Naham, la persona que ejecutará la consecuencia se resignará y entonces no hará nada. El Eterno se voltea y ve la maldad del hombre y los va a destruir, pero previamente ya sabía que habría uno que se salvaría. Entonces se resigna y dice, yo viendo la maldad, pero veo que aunque uno está haciendo lo bueno, entonces me resigno y dejo que ese viva, ¿verdad? Se resigna. Pongamos a prueba estos 4 puntos en el libro de Éxodo capítulo 13, verso 17. Shemot 13, 17. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Elohim no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo Hashem, no sea que al enfrentarse con la guerra el pueblo, Yinahem cambie de parecer, se vuelva a Egipto, se resigne. Por favor, pongámoslo a prueba las 4 puntos que yo les estoy diciendo. ¿Hay una persona susceptible a Naham? Sí, ¿verdad? El pueblo se iba posiblemente a resignar. Segundo punto, ¿hay un evento que conlleve una consecuencia? Sí, el pueblo está saliendo y si ellos vieran la guerra, ¿qué consecuencia iba a tener? En lugar de seguir en la libertad, se iban a regresar. Punto número 3, ¿existe una circunstancia que se requiera para que no se realice en ellos el Naham? Sí, ellos no tenían que ver la guerra y entonces ellos no se iban a resignar, a volverse. Punto número 4. ¿La persona se resignará a no hacerlo? Sí. Una vez que el pueblo no vio la guerra, entonces, en lugar de resignarse y volver, ellos continúan. Veamos más ejemplos. Génesis 50:21. Génesis 50:21. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Está hablando Yosef cuando ya estaba como príncipe en Misraim, y se acuerdan ustedes que llegaron su familia a buscar Naham. ¿Por qué? Porque les hacía falta comida. Y les dice Yosef, no se preocupen, no tengan miedo, yo los voy a sustentar. Y dice el versículo, así que les confortó, veía Naham y les habló en su corazón. ¿Cómo los confortó? Obviamente él tenía los argumentos necesarios para proveerle. Y entonces ellos, ya no vamos a padecer, ya no vamos a sufrir hambre. ¿Se dieron cuenta? Ok. Otro ejemplo, Ruth, capítulo 2, verso 13. ¿Se acuerdan? Ruth había vuelto con su suegra en una condición precaria, pero se encuentra con Boaz, en el hebreo Boaz. Dice Ruth 2:13. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia ante tus ojos, porque me has, Naham, resignado, y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. ¿Cómo fue que se resignó Ruth? Una vez que Boaz le iba a proveer para sustentar su economía y además la iba a tomar como su esposa. Entonces, deben de haber circunstancias que coadyuven a la resignación, circunstancias que beneficien que se dé el Naham, circunstancias, cosas, personas, evidencias, cualquiera de estas deben de servirnos para confortarnos o para hacer que nos resignemos. Uno de ellos, la cama. Job capítulo 7, verso 13, nada más escuchen.
dice ahí, cuando digo mi cama, Naham, mi cama me resignará. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes la frase? El día había empezado y dicen, ay, ya quiero llegar a mi cama. ¿Sí o no? ¿Ok? Ese objeto, esa cosa, va a servir, va a coadyuvar a que yo, Naham. ¿Les ha sucedido? Yo quiero llegar a mi camita. Cuando sales como padre y vas a algún lugar de viaje lejos, traes a tus hijos, ya vamos a llegar, ya quiero llegar a mi cama, ya quiero llegar a mi cama. Yo sé que como padres no lo han escuchado. Eso nada más sucede en otras familias. Ahora ya no les voy a hablar de un objeto, sino de una persona que va a provocar el Naham. Génesis 24:67. Una esposa va a provocar que se conforte, se resigne, Naham, de la muerte de su madre. ¿Se acuerdan de esto? Génesis 24:67. Luego Yitzhak la introdujo en la tienda de Sara. ¿A quién la introdujo? A Ribca, ¿se acuerdan ustedes? Yitzhak estaba soltero. Había ido a buscar a mujer para él, Ribca. Y dice ahí, luego Yitzhak la introdujo en la tienda de Sara, su madre, y tomó a Ribca, que vino a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Yitzhak después de la muerte de su madre. ¡Ay, papá! ¡Qué forma de consuelo! No te consoló nada más la cama, necesitabas a una mujer arriba de la cama para consolarte. ¡Ay, papá! ¿Cuántas veces leíamos este pasaje y mi esposa y yo nos reíamos y nos codeábamos y decíamos, ¡ay, sí se consoló! Bueno, ahora ya lo entendimos. Hubo una persona que le dio argumentos para levantarse y volver a tener deseos de vivir. Otro, tener un hijo. Segunda de Samuel 12:24. David Naham a Betsabé su mujer. Y fue ella y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Shelomó. ¿Cómo se consoló David con Betsheba? ¿Cómo? Teniendo un hijo. Después de que se les había muerto otro hijo. Ok. Otro objeto o persona que coadyuva a que exista el Naham. Génesis 27:42. Este es un ejemplo de alguna manera malo. Me refiero de connotación mala, pero nos ayuda a ilustrarnos. Encontrando venganza. ¿Se acuerdan la disputa de Esab y su hermano? ¿De nombre? ¿Cómo se llamaba su hermano? Jacob. Génesis 27:42. Fueron dichas a Ribca las palabras de Esab, su hijo mayor. Ella le envió llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí que Esab, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Esto es, Esab se iba a conformar o a resignar de lo que le había hecho su hermano pensando en matarlo. Otro ejemplo, segunda de Samuel 10:2, encontrando apoyo de las personas en duelo. Segunda de Samuel 10:2. Entonces David pensó, mostraré bondad a Hanum, hijo de Nahas, como su padre mostró bondad conmigo. David envió a sus servidores para consolarlo por la muerte de su padre. David envía a sus mensajeros con el objetivo de que consolaran a una persona que había perdido a un ser amado. Ahora, con estos ejemplos, amados, quiero a los 4 puntos que había yo enumerado añadirle un quinto. Que para que exista el Naham se necesita que haya un dolor o una necesidad. ¿Se dieron cuenta ustedes? Un dolor o una necesidad. Entonces, las voy a repetir los 5 puntos. 1. Para que exista Naham se requiere un individuo o persona. 2. Para que exista Naham se requiere un evento que conlleve una consecuencia. 3. Para que exista Naham se requiere argumentos o circunstancias que lleven a no ejecutar la consecuencia. 4. Para que exista Naham, la persona que ejecutaría la consecuencia se resigna a no hacer nada. 5. El Naham apaciguará el dolor o la necesidad o el sentimiento. ¿Correcto? ¿Qué sucede cuando no hay argumentos válidos que nos lleven al Naham? O correctamente, menajem, a que nos confortemos, a que nos resignemos. ¿Qué sucede cuando no hay argumentos válidos? Pues entonces nos vamos a rehusar a consolarnos, a resignarnos. Génesis 37:35. Aquí, en esta porción, ¿se acuerdan ustedes que los malvados hermanos de Yosef ya lo habían
vendido y le anunciaron a su padre que su hermano se había muerto. ¿Verdad? Vean lo que sucede. Génesis 37-35. Todos sus hijos y todas sus hijas fueron a consolarle a Naham, pero él rehusó ser Naham y decía: enlutado descenderé hasta mi hijo al Sheol, y su padre lo lloraba. Bien, pues voy a entrar a lo verdaderamente bonito de esto. ¿Les parece bien? Hasta ahorita nada más les he explicado lo complicado de entender Naham, pero quisiera yo compartirles lo verdaderamente bonito. Y para ello quiero decirles que el día de hoy, Shabbat, ha sido un día de lloro y de lloro y de lloro mío y de mi esposa, por muchas cosas bonitas. Por ello es que les voy a compartir Hashem Menahemhem. Repitan conmigo: Hashem Menahemhem. Hashem, nuestro confortador, o quien nos resigna. Hashem Menahemhem. Menahemhem. Hashem, nuestro confortador, o quien nos da resignación. Antes de entrar a la parte bonita de la comprensión de Naham, abordemos el hecho de que aparentemente Hashem se arrepintió. Voy a regresarme. De que aparentemente Hashem se arrepintió. Si les parece bien, cambiaré la palabra al español y le voy a poner resignación en la porción de Génesis, la cual a mi juicio sería la más correcta. Entonces Hashem se resignó de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Cómo fue que se resignó? Él ya premeditadamente sabría que eso ocurriría con su creación. Ya lo sabía. Pero también premeditadamente sabía que dentro de su creación algunos se salvarían y serían justos. Tzadikim. No encontró nada más a Noach, también encontró a Abraham Avinu. No nada más encontró a Abraham Avinu, sino también encontró a Enoch. ¿Verdad? No nada más encontró a Enoch, sino también encontró a David. No nada más encontró a David, sino también encontró a Moshe. No nada más encontró a Moshe, sino siempre ha habido varones y mujeres tzadikim. Entonces, Hashem se resignó de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón y dijo a Hashem: arrasaré de la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque se resignó de haberlos hecho. ¿Correcto? Se resignó. No se arrepintió, sino de alguna manera llegó el momento en el que dijo: lo que yo me temía, ya pasó. Ok. Bien, pues avancemos entonces. Para entender mejor lo anterior, les voy a pedir que leamos la porción de Éxodo capítulo 32, verso 11. Shemot 32, 11. Entonces Moshe oró en presencia de Hashem, su Elohim, y dijo: ¿por qué Hashem se encenderá tu furor contra tu pueblo? El que tú sacaste de la tierra de Misraín con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: los sacó de maldad para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Y le dice Moshe al Eterno: desiste, Naham, del ardor de tu ira, y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Yitzhak, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré a su descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces Hashem cambió de parecer, Naham, en cuanto al mal que dijo haría a su pueblo. Mire, todo esto da a entender que Moshe era un hombre sumamente persuasivo, ¿sí o no? Esto es, Moshe era un hombre tan grande que todavía hacía que el Eterno razonara. Moshe era un hombre tan sabio que todavía se volteaba con el Eterno y le decía: acuérdate de lo que dijiste ayer. Pues claro que no, amados. Moshe lo único que está haciendo es sirviendo para ilustrar el Naham. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Hashem no se acordaba de que si terminaba el pueblo iban a murmurar de él los egipcios. ¿Ustedes creen que el Eterno no se acordaba de Abraham cuando le dijo que su descendencia se haría como las estrellas? Vamos, fue Moshe el que hizo que cambiara de parecer, entre comillas, el Eterno. No, el Eterno nada más dijo: lo que tú me has dicho, Moshe, yo también ya lo sé. Y esas son las mismas evidencias o argumentos o circunstancias o eventos que provocan que yo no los extermine. Por ello es que el Eterno nunca se arrepintió. Moshe nunca lo convenció. Moshe sirvió para ilustrar el Naham del Eterno. Hashem Menahem. Salmos 106, 45. Se acordó de su pacto con ellos y se compadeció. Nahem.
conforme a su gran misericordia. Salmos 106:45, hablando del Eterno, se acordó de su pacto con ellos y se compadeció, Nahem. Entonces, amado, yo te quiero decir una cosa, que si tú has hecho un pacto con el Eterno, no me cabe duda, lo he visto con estos ojitos, una y otra vez a hombres y a mujeres que habiendo pactado con el Eterno, se han apartado de su camino, pero tarde que temprano han vuelto. Y aquellos que no han vuelto, seguramente no eran de él. Así lo dice segunda de Juan, Yohanan, en el capítulo 1. Porque el que persevera, el que se extravía y no persevera es que no es del Eterno. Pero el que persevera, ese sí es del Eterno. Entonces, amados, si cualquiera de nosotros hemos pactado con el Eterno, Hashem Menahemhem. Hashem, nuestro confortador, nuestro resignador. Jueces capítulo 2, verso 18. Shoftim 2, 18. Cuando Hashem levantaba a jueces, Hashem estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Hashem nahem ante sus gemidos, a causa de que los oprimían y afligían. ¿Qué quiere decir? Hashem los consolaba, ¿saben? Simple y sencillamente escuchando los gemidos de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque Él había hecho un pacto con nuestro pueblo, y cuando cada uno de nosotros lloramos, amados, ¿ustedes creen que el Eterno no está al pendiente de ello? Y lo que quisiera el Eterno es en ese momento abrazarnos y decirnos, ya. ¿Qué cosas nos consuelan, por ejemplo? Salmo 119, 52. Teilim 119, 52. Oh Hashem, me he acordado de tus juicios, Mishpatim, realizados desde tiempos antiguos, y he hallado Nahem, consuelo. Fíjense bien, el conocer los juicios del Eterno lo que provoca es Nahem para nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual un adversario tuyo te quiere burlar, tú sabes que los juicios del Eterno están puestos, y todo aquel que te maldijere, el Eterno pagará, y Él será vengador de nosotros. Así es que ese es un juicio que ya está puesto. Por lo tanto, el conocer los juicios que tenemos en la palabra del Eterno, los Mishpatim, ya sabemos, el Eterno nos conforta con el solo hecho de conocer sus juicios. Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. Y voy a explicar dos pasukim que muy probablemente el 99% de las personas que están aquí lo conocen. Y a lo mejor no saben dónde está, pero lo han escuchado alguna vez en su vida. Fíjense estos dos pasajes. Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. Además, la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Nuevamente, Primera de Samuel 15:29. Además, la gloria de Israel no mentirá, refiriéndose al Eterno, ni se arrepentirá, así lo dice al español, porque él no es hombre para que se arrepienta. Y las dos veces dice Naham. Números 23:19. Números 23:19. Bamidbar 23:19. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Naham. Y él dijo, ¿y no lo hará? Habló y no cumplirá. Y observen cómo estos pasajes, de alguna manera, si no los entendemos en el contexto de lo que yo he compartido, no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque dice el Eterno que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se resigne. Y en otras ocasiones hemos visto que el Eterno sí se resigna, ¿sí o no? Parece una contradicción, ¿verdad? Parece una contradicción. Pero ¿por qué no es una contradicción? Sencillo. En el pasaje de Primera de Samuel y en el pasaje de Números 23 hay un contexto semejante. Escúchenme bien. En Primera de Samuel es el evento con Bilam, conocido al español como Balaam, el profeta. El profeta iba a maldecir a nuestro pueblo y el Eterno le dijo, no los maldigas, bendícelos. Y Bilam es el que dice, el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se resigne. ¿En qué contexto? En un contexto de que no había argumentos, no hay circunstancias, no hay razones, no hay hombre, no hay mujer que pueda hacer que el Eterno te resigne. ¿Qué quiere decir? Te resigne de cambiar su veredicto de bendecir por maldecir. ¿Sí se dieron cuenta? Esto es, el veredicto del Eterno ya había sido puesto. Ya no había argumento que lo hiciera cambiar de opinión. Él ya estaba resignado a que se cumpliera, ¿qué? ¿Tu bendición o su maldición? Tu bendición de Bilam. Ok, el otro caso de la destitución de Shaul Amelech.
¿Cómo se da la destitución de Shaul Amelech? El Eterno le dice a Shemuel, ya no quiero tener a Shaul como rey. Su veredicto ya estaba puesto. ¿Había algo que hiciera que el Eterno se resignara y cambiara su veredicto? No. Tan es así que Shemuel le dolía tanto que dice que ya prefirió ya no ver a Shaul nunca más en su vida. Shemuel lo amaba a Shaul como su hijo. Pero cuando viene y le dice, tú ya no vas a ser más rey, se va y dice la Escritura que nunca más lo vuelve a ver. ¿Por qué? Porque el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se resigne o se consuele. Esto es, existen argumentos o razones que hagan que cambie de parecer su veredicto, su juicio. Por eso es que sus mishpatim, sus juicios, nos sirven a nosotros de resignación. Ya están puestos. Ok, tú haz lo correcto y te bendecirán. Haz lo incorrecto y tendrás un perjuicio. Nunca, no hay otro camino como este, nuevamente, en el cual podamos encontrar un consuelo haciendo lo correcto, tanto como no encontrar consuelo haciendo lo incorrecto. Antes de terminar, Isaías 51:12. Isaías 51:12. Voy a irme rapidísimo. Yo soy tu confortador, Menahem. Hashem Menahem. Repitan conmigo. Hashem Menahem. Hashem, el confortador o el resignador. Cuando decimos Menahem, es nuestro resignador, nuestro confortador. Entonces, cuando alguna vez te veas en una situación difícil, complicada, y estés orando por una persona, ¿a quién tienes que clamar? Hashem Menahem. Y entonces te levantas y dices, Adonai Menahem. ¿Te acuerdan este pasaje del Brit Hadashah de Rabbi Shaul, de 2 de Corintios capítulo 1? 2 de Corintios, nada más escúchenlo. 2 de Corintios capítulo 1. Escribe un rabino judío, y escuchen en qué contexto. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, Padre de misericordias y Elohim de toda consolación. Elohim Menahem. 1 de Corintios capítulo 1, verso 3, muy probablemente se escribió en el tiempo de Tisha B'Av. Apúntenlo. Muy probablemente se escribió en el tiempo de Tisha B'Av, y ahorita voy a hablar de eso, del 9º día del mes de Av. Sigue diciendo el verso 4, el cual nos consuela, Menahemhem, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, Nahem, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, Naham, con que nosotros somos consolados, Nahem de Elohim. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, fíjense bien esto, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por el mismo Mashiach nuestra consolación, Naham. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación, Naham, y salvación. O si somos consolados, Naham, es para nuestra consolación, Naham, y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación, Naham. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra Naham? Pero noten esto, verso 8. Porque hermanos, Ahim, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Se acuerdan ustedes que yo decía que Naham se asociaba a la muerte? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Elohim que resucita a los muertos. Fíjense que el contexto, Naham, Nahem, Menahem, Naham, Nahem, Menahem. ¿Se dan cuenta? Rabbi Shaul, cuando escribe 1 de Corintios capítulo 1, muy probablemente les escribe en un periodo importante. ¿Cuál? En el periodo conocido de Tisha B'Av, 9º día del mes de Av, el cual se registra en el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 19. Zacarías 8:19 registra a Tisha B'Av. ¿Cómo lo identifica? Como el ayuno del quinto mes. El mes de Av es el mes número 5 a partir del mes de Nisan o de Aviv. Ok. ¿Por qué se ayuna? ¿Por qué los jajamín han determinado que se ayune ese día? ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Por la destrucción del Bet Hamikdash a mano de Nabucodonosor. ¿Qué otro evento ocurrió en Tisha B'Av? La destrucción del segundo templo a manos de Tito. ¿Qué otro evento ocurrió? La caída de Betar, que trajo como consecuencia el colapso de la revuelta de Bar Kokhba alrededor del año 70. Y este evento
fue lo que propició que la secta del camino, los seguidores, los talmidim de Yeshua, se separaran del judaísmo tradicional. Otro evento que ocurrió en Tisha B'Av, la expulsión de nuestro pueblo de Inglaterra realizada por el rey Eduardo I. Otro evento que ocurrió en el mes de Av, el destierro de nuestro pueblo de España. Muchos de nosotros llegamos a América por un día como Tisha B'Av. Muchos de nosotros, de nuestros antepasados, llegamos por un día de Tisha B'Av. Y en el día de Tisha B'Av, en el rezo de Minjá, hay una oración popular que se le conoce con el nombre de Nahem. Se los voy a decir. Está en los Sidurim. Nahem. En el rezo de Minjá. Escuchen esto. Nahem Adonai Eloheinu. Resígnanos, eterno Elohim nuestro, a los enlutados de Zion y a los enlutados de Jerusalén. Así como la ciudad que está en ruinas, despreciada y desolada, ella permanece sin sus hijos, con la cabeza cubierta como una mujer estéril que no ha dado a luz. Los arrogantes la han devorado y le han apoderado de ella. A tu pueblo Israel han arrojado la espada y han asesinado con malevolencia a los devotos del Altísimo. Por eso Sion llora con amargura y Jerusalén clama en voz alta. Mi corazón se apena por sus muertos. Mis entrañas sufren por sus asesinados, pues tú, Eterno, con fuego la consumiste y con fuego en el futuro tú la habrás de reconstruir, tal como está escrito, y yo seré para ella, declaró el Eterno, una muralla de fuego a su alrededor, y seré glorioso en su interior. Bendito eres tú, Eterno, que resignas Menahem a Zion en la reconstrucción de Jerusalén. Y más allá, hay una bendición de enlutado. ¿Quieren aprenderla? Amakon Yenahem Ethem, Betoch Shear Avelei Zion Beyerushalayim, Velo Tosifu Levadaot, que Elohim les dé resignación junto a los dolientes del pueblo de Israel y que no tengan más dolor. ¿Recuerdan a Rab Shaul? El Elohim Menahem de toda resignación. Y me despido con esto. Yesaya 66:3. Yesaya 66:3. Isaías 66:3. Como aquel a quien su madre resigna, Naham, así los consolaré, Nahem. Yo a ustedes, dice el Eterno, en Jerusalén serán consolados. Otra vez, amados, como aquel a quien su madre consuela, resigna, así los consolaré. Amados, bendito el Eterno, porque yo hay un recuerdo que tengo, que en momentos difíciles, de dolor, de caída física, de errores, como tengo presente, que llegaba yo con mi madre, me sentaba, ella me abrazaba y nada más me escuchaba llorar. Y me parece lindísimo que así como mi madre me hizo, así prometa el Eterno consolarme y consolar a otros. Desde la sinagoga Beda Derech en Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.